Un minutico ahí, hijos. ¿Dónde quedamos ayer? ¿Dónde quedamos el día de ayer? Jóvenes. Samuel, Silvia, Kelly. Profe, en un ejercicio. En el de los dos hilos infinitos, ¿verdad? Sí, señor. Ok, ok. Bien. Es más, yo se los dejé y lo hicieron limpios. Permítame un momentico ahí. Ahí, ¿verdad? Sí, señor. Bien, gracias. Bueno, entonces ahí había dos problemas por el precio de uno. Con este ejercicio se evalúa ampere, se evalúa la fuerza de Lorentz y se evalúa la fuerza de Lorentz sobre partículas, ¿no? Entonces estábamos en la primera parte. Ya se la dejé de tarea para que ustedes lo adelantaran, ¿no? En la primera parte se pide la fuerza magnética que experimenta cada alambre debido a la presencia del otro. Yo les decía que en esta primera parte no se tenía en cuenta la carga porque esta era para la segunda pregunta. O sea, es como si la carga esta no estuviera aquí. Naturalmente se hace un solo dibujo, como en los libros, ¿verdad? Entonces, para la primera parte, vuelvo y repito, no se tiene en cuenta la carga. Esta carga no está aquí y solamente vamos a tener en cuenta el hilo 1 y el hilo 2. Y vamos a ver qué sucede con ellos allí para determinar esa fuerza que experimentan cada uno. Luego sí, en la segunda parte ya se tienen en cuenta los hilos y se tiene en cuenta la carga. ¿Ok? Se tiene en cuenta la carga con la velocidad y todo eso y la naturaleza para determinar la fuerza magnética que ella experimenta. Permítame allí que hay personal acá. Listo. Entonces, vamos a determinar entonces la fuerza magnética que experimenta, digamos así, un hilo debido a la presencia del otro. Podemos comenzar teniendo en cuenta el orden. Este es el hilo 1, este es el hilo 2, son hilos muy largos o infinitamente largos, como dice en la parte inicial del ejercicio. Entonces, el hilo 1, que tiene una corriente 4i, genera en la región del hilo 2, o sea, a lo largo de toda esta línea, que está equidistante de este hilo 1, ese hilo 1 genera un campo magnético que si aplicamos reglas de la mano derecha, hay un campo magnético, él genera, perdón, un campo magnético que va a ir entrando, por así decirlo, a lo largo de toda esa línea. ¿Ok? Todo este campo magnético lo genera ese hilo 1. Y ese campo magnético nosotros ya sabemos cuál es en magnitud, porque ya determinamos ese campo a través de la ley de Ampère y a través de la ley de Biot-Savart. O sea que a ese campo lo podemos llamar el campo magnético que genera el hilo 1 exactamente donde está el hilo 2. ¿Ustedes me pueden decir a qué es igual ese campo? Si utilizan ya la ecuación que ya conocemos, ya no hay que demostrarla, ya la demostramos. ¿A qué sería igual ese campo? A ver.
limpios. Bien. Recuerden que la ecuación general del campo generado por un hilo infinito es mu sub 0 y sobre 2pi por R. Esa es la ecuación general en magnitud. Entonces aquí será mu sub 0, ¿sí? Por I, que son 4I, sobre 2pi por el radio, que sería ese 4L, porque aquí se genera un círculo concéntrico de radio 4L al hilo I1. Entonces aquí sería 4L. ¿Ok? Entonces aquí este 4 con este 4, entonces nos queda a nosotros que el campo magnético generado por el hilo 1, exactamente donde está el hilo 2, es igual a mu sub 0 por I sobre 2πL. ¿Ok? Y listo. Ese es el campo que deben anotar allí. Lo tienen ahí presente por si yo cometo el error de borrar. Ya tengo el campo magnético que uno genera en 2, pero me hace falta, ojo que ahí me hace falta algo. Recuerden que aquí es un vector y necesito la cantidad física vectorial, el vector unitario, para que eso sea una cantidad física vectorial. Ese campo, sabemos que estas son X, o sea, van entrando, si utilizo el mismo plano cartesiano que hemos venido utilizando, ese campo queda en dirección menos kappa. Creo que en eso no debemos tener conflicto. Eso es lo único. Yo utilizo la ley de Ampère, que me da magnitud, pero aprecio cómo quedan líneas de campo magnético y que le coloco la dirección. O utilizamos el numerador del producto vectorial que hay en la ecuación de los señores Biot y Savart y hago ese producto vectorial y obtengo esa dirección. ¿Cómo así? ¿Cuál es ese numerador de la ecuación de Biot y Savart? El numerador es dl cruz R unitario. ¿Cómo se determina eso? Pues entonces aquí se tomaría un dl, no necesariamente en el medio, pero aquí está, que sería un dy, ¿sí o no? Y este dy queda en dirección J. ¿Por qué? Porque la corriente va en dirección J. Entonces el dl siempre toma la misma dirección de la corriente. Y luego se dibuja el vector posición que va desde el diferencial al punto. Olvídense de la carga, esa carga no está ahí. Este sería el vector posición que hay desde 1 hasta el hilo 2. Intrínseco a ese vector posición, como les he explicado ya antes, está el vector unitario, que parte del mismo punto, tiene la misma dirección y sentido, todo eso, es este. Entonces el dl va en J y el vector unitario va en I. Entonces multiplicarían J, estoy interesado solo en la dirección, cruz I, y J cruz I nos da a nosotros menos kappa. O sea que ahí tienen las dos formas. La primera, ¿cómo hice yo? Pues viendo cómo quedó el campo, yo sé que esas cruces indican que el campo está entrando perpendicular a la hoja de la diapositiva. Por ese motivo es que lo hice así. O utilizo este producto cruz del numerador de Biot y Savart para determinar esa dirección. No sé si tienen alguna consulta allí o puedo seguir. Voy a borrar entonces. Voy a borrar esta parte aquí para poder tener espacio en limpio allí. Bien, esto lo borro ahí. Ok, borramos esto. Bien. Entonces, ya tengo el campo que 1 genera en 2. Ahora voy a determinar el campo que el hilo 2 genera en 1. ¿Sí la pillan? Entonces viene aquí. Este hilo 2, que está aquí, genera un campo a lo largo de toda esta línea. Voy a trazar aquí en color verde. Genera un campo allí. Miren, todo está equidistante, a la misma distancia, porque, por la sencilla razón de que son hilos paralelos, ¿no?
Entonces aquí tenemos que este hilo 2 genera un campo en 1. Si aplicamos regla en la mano derecha, ese campo queda así. Voy a exagerar. Queda saliendo, por así decirlo. Apliquen regla de la mano derecha y coloquen el dedo pulgar. Perdón, ahí que el computador se me quiere apagar. Coloquen allí. Perdón, ahí. Ya. La regla, el dedo pulgar en el hilo 2 y enrollen con los dedos alrededor del hilo y se van a dar cuenta que alrededor del dedo pulgar, perdón, se van a dar cuenta que al lado izquierdo son puros puntos. Entonces el campo magnético no dice sale a este lado y casualmente pasa por el hilo 1. Es una casualidad. Hay una casualidad esquemática. Entonces ese campo magnético lo genera el hilo número 1. Voy a dejar los puntos y las X para que sepamos quiénes son cada uno. Aquí vamos a anotar. Yo voy a anotar así. Este de aquí es B1, 2. Hay que tener cuidado, ¿no? Este es el campo magnético que el hilo 1 hace sobre el hilo 2, o en el espacio o la región donde está el hilo 2. Y este de aquí es el campo magnético que el hilo 2 hace sobre el hilo 1. Ahí debemos tener cuidado con la nomenclatura. No es misterio entonces para nosotros identificar, vamos a determinar ese hilo, ese campo magnético generado por el hilo 2 en el punto donde está el hilo 1. Entonces, eso es aplicando la ley de Biot-Savart, mu sub 0 por I, que son 2I, porque esta es la intensidad de corriente que pasa por el hilo 2, sobre 2pi por R. Y R sigue siendo 4L. Y la dirección o el vector unitario que es la dirección es el campo, miren, que son los puntos verdes, viene saliendo en dirección hacia nosotros o perpendicular a la diapositiva y queda en dirección capa. Ahí podemos simplificar este 2 con este 2 y el campo magnético 2,1 nos queda que es mu sub 0 por I sobre 4pi por L en dirección capa. Naturalmente el que tiene mayor intensidad es el hilo 1, genera mayor intensidad, y el que genera la mitad de esa intensidad es el hilo 2. Por la simetría, vuelvo y reitero, de la distribución de corriente. Bueno, me van a hacer un favor allí ustedes, y es que van a anotar los resultados, porque necesito borrar acá en este espacio para determinar la fuerza magnética que genera cada hilo sobre el otro. Entonces anoten por lo menos la respuesta, me hacen el favor, que las voy a solicitar. Esta y esta. Ustedes me dirán. Ustedes me dirán, jóvenes. ¿Ya anotaron la respuesta? Sí, señor. Bien, yo las voy a solicitar ahorita, ¿ok? Entonces vamos a dejar acá. Voy a borrar todo. Voy a borrar todo. Listo. Ya sé qué campo genera, o ya sabemos o identificamos qué campo genera el hilo 1 sobre el hilo 2 y el hilo 2 sobre el hilo 1. Esos son los campos que mandé a anotar, por así decirlo. Bien, vamos a seguir entonces. Voy a determinar la fuerza magnética que experimenta este hilo debido a la presencia del hilo 1 o que el hilo 1 genera sobre ese hilo 2. Entonces la voy a llamar así de esa manera también
Entonces digo, es la fuerza magnética que el hilo 1 hace sobre el hilo 2, que es la fuerza de Lorentz. ¿A qué es igual esa fuerza? Es igual a la corriente por el desplazamiento cruz el campo magnético externo. ¿Sí o no? Esa es la fuerza de Lorentz. Pero ahora, aquí, ese campo magnético externo es el campo que nosotros sabemos quién no está generando ese campo magnético. Antes no, antes nos decían en forma generalizada, la partícula o la corriente está sumergida en un campo magnético externo y nos dibujaban cómo era el campo. Aquí no, aquí ya sabemos quién es el campo magnético externo. Entonces, esta es la fuerza magnética que uno hace sobre dos o que dos experimenta debido a uno. Entonces, ¿quién es esta corriente, por ejemplo? Esta corriente es la del hilo este. ¿Quién es L? El desplazamiento que hace la corriente en este hilo. ¿Y quién es el campo magnético externo? Es el campo magnético que yo les dibujé hace un momento, permítanme un momentico. Es el campo magnético que yo les dibujé ahorita así, ¿sí? El campo magnético que uno hace sobre dos. Ese es el campo magnético externo. O sea, el hilo 2 está sumergido en ese campo magnético externo que lo genera el hilo 1. Ahora sí sabemos quién lo genera. Antes no nos competía esa parte. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Pues como hemos venido desarrollando siempre. Entonces, la fuerza magnética que el hilo 1 hace sobre el hilo 2 es igual a la corriente, naturalmente, del hilo 2, de este que estamos hablando, que son 2i. Ahí vamos a colocar un desplazamiento que lo voy a llamar L, tal cual, L, ¿sí? Ese L está en dirección J. ¿Por qué? Porque la corriente va hacia arriba. Y el campo magnético externo fue el que hallamos, que los mandé a anotar, que es mu sub 0 y sobre 2pi L. Y este campo quedó en dirección menos kappa. Ese es el campo que mandé a anotar, por si lo olvidaba. Creo que ese era. Corroboren que ese era el campo, el primero que hallamos. Señorita, Sí, señor. usted. Bien, gracias. Entonces, miren, aquí va este 2 con este 2. Las L no las puedo simplificar porque no puedo garantizar que la longitud en el hilo es igual a la separación 4L. Es más, yo sé que esa L en cursiva es una L muy grande, pero no la voy a colocar infinito porque no me sirve colocar un infinito ahí porque entonces no vamos a encontrar nada. Entonces ahí digo L, como si estuviéramos sectorizando con amper, bueno, todo eso. Bien allí. Entonces, ¿qué nos quedó? Cuando multipliquemos i con i, nos queda i cuadrado por L. Entonces queda mu sub 0 por L, mi cursiva, por i cuadrado sobre pi por L mayúsculo. ¿Sí o no? Y luego la multiplicación de esto es J cruz menos K. Bueno, el menos yo siempre lo dejo para de último. Aquí es J cruz K. J cruz K nos da a nosotros I. Pero como la capa está menos, nos da menos I. O sea que esta fuerza es en menos I. Entonces aquí ya hay algo importantísimo. Y es que esta fuerza magnética, ya sabemos su valor numérico, pero también sabemos su dirección y sentido. Miren que esa fuerza magnética que experimenta el hilo 2 debido a la presencia del hilo 1 es en dirección negativa del eje de las X. O sea que todo este alambre experimenta una fuerza magnética en esta dirección. Fíjenla. Esa es. Esa es la fuerza magnética que experimenta el hilo 2 debido a la presencia del hilo 1. Miren que encontramos magnitud, dirección. Bueno, la magnitud no la escribí, que es mu sub 0 L i cuadrado sobre pi L. Pero, y dirección y sentido. Tenemos como encontrarla porque el vector nos dio en una sola dimensión. Uno dice es unidimensional. Eso es lo que dice uno. Ok. Entonces,
Entonces, tenemos nosotros aquí el vector fuerza magnética que uno hace sobre 2 o que 2 experimenta debido a 1. Ustedes van a demostrar, de eso sí lo van a hacer ustedes si lo desean, que la fuerza magnética que 2 hace sobre 1 es igual a mu sub 0 L por I2, perdón ahí la escritura, sobre pi por L en dirección I. O sea, van a demostrar que este hilo de 1 experimenta una fuerza idéntica. Ojo, la carga no está ahí, no le presten atención a esa carga. Idéntica a la otra, pero aplicada sobre el hilo, ¿no? Sobre el hilo 1. Es idéntica a la otra, queda en la misma dirección, pero en sentido contrario, aplicado sobre el otro hilo. Y ahí el campo en ese hilo ya sabemos, o ya podemos recordar algo que les decía hace un momento, que el campo en este hilo viene así, saliendo, son puros puntos. Y este es el campo que, voy a colocar así los puntos por aquí, este es el campo que 2 hace sobre 1. Entonces la fuerza magnética que experimenta el hilo es igual en magnitud, igual en dirección, pero está en sentido contrario a la otra y aplicado sobre otro cuerpo. Entonces observen algo allí en el esquema. Cuando 2 corrientes paralelas circulan en la misma dirección y en el mismo sentido, entonces los cables que transportan esas corrientes se atraen magnéticamente. Miren que hay una atracción. Corrientes iguales circulando en la misma dirección, en el mismo sentido, paralelas, se atraen. Eso es lo que va a suceder. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, si van a tomar apuntes. Recomiendo hacer la demostración esa que coloqué en color rojo, que efectivamente queda así. Yo creo que es fácil para ustedes demostrar eso. Profe, yo tengo una pregunta sobre la demostración. Dale. ¿Por qué no queda sobre 2πl? Ah, bueno, eso tienen que demostrar. O sea, que ¿por qué quedó diferente? Mejor dicho, ¿por qué quedan iguales? Sí, señor. Ah, bueno, Porque había que demostrarlo. O sea, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo es tu nombre, hija? Que no veo la pantalla de los... Isabela. Isa, hija, mira, ve. Sí, señor. Mira la ecuación de arriba, la general. Tú sabes que fuerza Sí. magnética... perdón. Permíteme, Isa, ya te... Tú sabes que ¿cuál es la ecuación de fuerza magnética, Isa? Con fuerza de Lorentz. Fuerza magnética es igual a la corriente que va por el cable, a la longitud del cable que experimenta la fuerza, Sí, señor. bueno, desplazamiento, más que longitud, desplazamiento, cruz el campo magnético externo, ¿sí o no? Sí, señor. Mira que el cable es el cable 1, el de 4i, ¿sí o no? Sí, señor. Entonces te queda corriente 4i, desplazamiento si es igual al otro que es L y también queda casualmente en dirección K. Ya, profe, ya vi dónde tenía el J, error. perdón. ¿Ya la pillaste? Sí, señor, ya vi dónde tenía el error. Ok. Y con Gracias. eso demuestran que da exactamente igual. Eso ahí se va a conservar, Isa, como se conservó la fuerza entre 2 cargas, ¿verdad? Que no Sí, importa profe, lo que cuánta pasa. carga tenga una y la otra, después que estén cerca, las dos experimentan la misma fuerza eléctrica. Aquí en Sí, la parte magnética va a suceder lo mismo. No importa cuánta corriente tengan los cables, después que vayan así configurados como se los estoy colocando, la fuerza magnética que experimenta uno debido al otro siempre es igual en magnitud. Sí, pero mira y observa lo que y también escucha lo que yo estoy diciendo, que la fuerza magnética es igual en magnitud, es igual en dirección, pero queda aplicada sobre cuerpos diferentes. ¿La pillaste? sí, señor, lo que pasa es que estaba tomando ahí como 2i y no como 4i. Ah, ya, sí, porque el que está sumergido en el campo 2.1 es el hilo número 1. Sí, señor, gracias. Bueno, hija, pues. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bien, Isa, por estar ahí pendiente de la clase. No sé si tienen una pregunta, jóvenes.
O puedo seguir a responder la segunda. Y voy a borrar. ¿Puedo borrar? Pues, profe, por mi parte sí, no sé los demás. Hay que estar dormidos los Sí, demás señor. compañeros. Ah, bueno, pues gracias. Voy a borrar aquí. Y ahora sí paso a la segunda parte del ejercicio. Miren que en la primera yo solamente tuve en cuenta al hilo 1 y al hilo 2 y ya. No tuve en cuenta la carga porque ese es para otra consulta. ¿Ok? Ella no jugó papel importante en la primera parte. Ahora sí. Ahora dice, si una partícula carga positiva pasa por la región indicada con una rapidez v, determinar la fuerza magnética sobre la partícula. Ahí sobra decir en el texto que es exactamente donde la están dibujando. Ahí en ese momentico. ¿Cuánto es la fuerza que ella experimenta en ese momento que le tomaron la foto, por así decirlo? ¿En qué dirección queda? De pronto dice que dibujen la fuerza en ese momento y uno la dibuja, aunque yo siempre las acostumbro a dibujar, así como hice hace un momento que dibujé la fuerza magnética sobre el hilo 1 y sobre el hilo 2. Yo las dibujé, dije quiénes eran. Eso hay que hacerlo, sin necesidad de que lo estén pidiendo. Eso tampoco, eso ya va intrínseco en el problema, en el ejercicio. Ya hace parte de nosotros. Entonces, bien, tenemos la carga, tenemos la velocidad de la carga, la naturaleza de la carga y la distancia a la que se encuentra la carga con respecto a un hilo. Pero viendo la simetría del problema y los datos que nos da el problema, en la distancia que hay de la carga al otro hilo es exactamente igual, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la distancia entre los dos hilos es 4L y me dicen que la carga está a 2L del hilo 1, entonces está también a 2L del hilo 2. Esto es casualidad, no tiene que ser así, casualidad del problema. Bien, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que determinar la fuerza magnética sobre esa partícula. Para ello, necesitamos conocer el campo magnético externo que hay exactamente en ese punto donde ella está. ¿Y quién genera ese campo magnético? Hombre, los hilos 1 y 2, o las corrientes 4I y 2I respectivamente, generan un campo magnético resultante en el punto donde está la partícula. En ese campo voy a estar interesado y lo vamos a buscar. ¿Ok? Entonces, necesitamos saber cuál es el campo magnético resultante exactamente en el punto donde está la partícula. Como ya estoy hablando solo de la partícula, no tuve que colocarla allí al subíndice de los campos que es en la partícula. Ya estamos en el punto 2 del ejercicio. Entonces sería conocer el campo magnético 1 más, determinar el campo magnético 1 y el campo magnético 2 en ese punto y sumarlos. Yo creo que ya no sería secreto para nosotros que el campo magnético en el punto 1 es el que está a la izquierda y el campo magnético en el punto 1 es el que está ahí a la derecha del segundo término. Revisen los valores numéricos para ver y las direcciones si van conmigo. Ustedes me dirán. Ya de una vez aplico ley de Ampère en la ecuación general y reemplazo los datos. Si se olvidan de la regla de la mano derecha, apliquen el numerador de Biot y Savart y sale. Él les da la dirección. Yo estoy esperándolo, ¿no? Ya, profe. ¿Sí da así? ¿Reemplazamos todos los datos bien? Sí, señor. El campo es mu sub 0 I sobre 2 pi r. Entonces, para el campo magnético 1 es el que genera el hilo 1. Si aplicamos regla de la mano derecha, el hilo 1 genera un campo magnético entrando donde está la partícula. Y ese entrando para nosotros es en el eje negativo de la Z, por eso queda en menos capa. La corriente del hilo 1 es 4I y la distancia que hay del hilo 1 a la carga es 2L. Por ese motivo queda así. Y de forma análoga, el hilo 2 tiene una corriente 2I, está a la distancia 2L,
y él genera un campo saliendo de la partícula, saliendo del plano del que contiene la partícula, que en este caso es en dirección campo. Ahí se hace, simplifico, y luego hago la suma, y me queda que el campo magnético resultante en el punto donde está la partícula nos da así, que hay un campo entrando, campo magnético resultante. ¿Sí la pillan? Entonces, donde está la partícula, el campo magnético externo, es ese campo magnético resultante. Ya tenemos el campo, ya tenemos su dirección, ya tenemos la velocidad de la carga, ya tenemos la naturaleza de la carga, pero ahora hay que hallar la fuerza magnética, porque eso es lo que nos están pidiendo. Determine la fuerza magnética sobre la partícula. La fuerza magnética es una cantidad física vectorial, que diríamos de esta manera que es la ecuación de Lorentz sobre una carga en movimiento dentro de un campo magnético externo. Y creo que reemplazarla allí de una vez es eso. Y ese campo magnético externo es ese campo magnético resultante generado por esos hilos. Como les decía hace un momento, ahora ya sabemos quién genera el campo magnético externo, y ya incluso nosotros nos pusimos a determinarlo matemáticamente. Y lo hicimos. Entonces ya sabemos quién nos generó, cómo es, cuál es su valor, su dirección, su sentido y todo eso. Y aquí tenemos la fuerza magnética, la ecuación matemática de la fuerza magnética resultante. Miren que le coloqué ahí la palabra res, para que ustedes adviertan que esa es la fuerza magnética resultante ya sobre la carga. Cualquiera de ustedes puede determinar, hombre, voy a determinar la fuerza que hace el hilo 1 sobre la carga, la fuerza magnética que hace el hilo 2 sobre la carga, y después sumo la fuerza. También se puede, oyeron, es legal, pero a mí me gusta así de esta forma que les estoy explicando. Me parece más práctico, voy al grano. Luego, reemplazo la carga con su naturaleza, como siempre les he dicho, la velocidad con su dirección y sentido, va hacia arriba, o sea, va en dirección J, y el campo magnético externo, que es ese campo magnético resultante que acabamos de encontrar. Entonces allí operamos matemáticamente y la respuesta me dio esto. No sé si hacen la multiplicación. Miren lo que sustituyo, la carga, mu sub 0 por I, por la carga, por la rapidez, sobre 2 pi L mayúscula. L es mayúscula. Y la dirección y el sentido queda J cruz capa. J cruz capa nos da I, pero con el menos nos da el menos I. O sea que esa partícula experimenta esta es la fuerza magnética resultante que experimenta la partícula. Ya la dibujé, ya encontré su valor numérico, ya encontré su dirección y sentido. Entonces yo la puedo dibujar, miren. ¿Qué tal que les digan dibujen? Ya ustedes saben cómo va. Esa es la fuerza magnética. Y listo. Solo pedían la fuerza magnética en ese punto. No pedían la fuerza magnética en ningún otro lado. No sé si tienen alguna pregunta de la solución de ese ejercicio, de esa parte del ejercicio. Creo que no, profe. Ya la pillaron. Es fácil, ¿verdad? Fácil sabiendo. Fácil sabiendo. Bien. Bueno, voy a borrar acá. Y voy a dejar acá la introducción para la próxima clase, que será el campo magnético generado por una bobina que transporta una corriente I. Esta es la bobina y vamos a advertir que el campo magnético que ella genera está orientado de esta manera. Miren que las líneas de campo quedan apuntando hacia la derecha, por así decirlo, y van y vuelven al otro lado de la bobina. Eso les debe recordar a ustedes ese imán que yo dibujé en cierto momento, cuando inicié el capítulo del curso. Sabemos que
Las líneas de campo magnético generadas por un imán van del polo norte magnético del imán hacia el polo sur magnético del imán. Si la bobina genera líneas de campo de esta manera, entonces la bobina también tiene una polaridad magnéticamente hablando. El polo norte magnético de la bobina es el lado derecho, ¿sí? Este sería el polo norte y este será el polo sur magnético de esa bobina. Se comporta como si fuera un imán, por así decir. Y eso lo aprovechamos nosotros, eso se aprovecha. Entonces allí, con esto voy a comenzar la próxima clase, que sería el día de mañana, y aplicaré naturalmente la ley de Ampère porque es lo que estamos estudiando. Y vamos a determinar el campo magnético. ¿Cuál es la expresión matemática del campo magnético generado por una bobina como esta? La bobina tiene un número de espiras n o número de vueltas, es como está enrollada. Y tiene una longitud, como dice allí en la parte superior, L mayúscula. Es el tamaño o longitud de la bobina. La bobina tiene forma cilíndrica porque fue enrollada sobre un objeto cilíndrico. Se enrolló el cable allí. Miren que vuelvo y repito aquí, como está en la parte inferior izquierda, aquí, que se habla de un número de vueltas o de un número de espiras. Los autores de los libros utilizan más el concepto de número de espiras. Entonces, para que ustedes lo tengan presente. Entonces, con eso iniciamos la próxima clase, jóvenes. ¿Ok? Déjenme borro aquí. Para que después no vayan a decir que no supieron los que estaban despiertos. Si me permiten acá. Bien. Bien, hijos. Entonces, que pasen buen día, buen viernes y nos vemos mañana. Listo, profe, Bueno, sí, gracias. señor. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, hasta Listo, luego. profe, gracias. Hasta luego. Ya veo.